Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero se encuentren bien. Vamos a ver hoy lo que es ésteres, y anhídridos, ¿sí? Y se suma así a la cuenta de los compuestos oxigenados que veníamos viendo hasta ahora, ¿sí? Y cerramos lo que es compuestos oxigenados para ya el próximo video o próxima clase. Comenzamos con lo que es los compuestos nitrogenados, ¿sí? Bueno, ¿qué son los ésteres y los éteres? Estoy con que es los éteres y los anhídridos, ¿sí? Los ésteres son compuestos justamente que surgen de la reacción química entre un ácido carboxílico y un alcohol, ¿sí? Si veníamos, para hacer un refresh de lo que veníamos viendo, ¿sí? Tengan en cuenta que el éter era aquel que estaba constituido por la reacción de dos alcoholes, ¿sí? Ahora, el éster, ¿qué cambia? Cambia que en vez de ser reacción entre dos alcoholes, es entre un alcohol y un ácido carboxílico, ¿sí? ¿Y qué pasa con los anhídridos? Los anhídridos surgen de la reacción de dos ácidos carboxílicos, ¿sí? Esa es la diferencia que van teniendo entre ellos y justamente las terminaciones o sufijos que poníamos como nexos de unión entre una cadena y la otra, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo que es un ejemplo de un éster, ¿sí? Justamente, como les estaba diciendo, vamos a hacer un refresh. Acuérdense en que todas estas reacciones que veníamos viendo son de hidratación. ¿Por qué? Porque generan justamente agua, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la unión entre un ácido propanoico y un metanol, ¿sí? Para que dé como reacción, como producto de esta reacción, mejor dicho, un éster, ¿sí? Bien, ácido propanoico. Propanoico significa que tenía, para seguir con esto de refrescar la mente, 3 carbonos. AN era enlace simple entre ellos. Y la terminación oico justamente proviene junto con la del ácido por justamente tratarse de lo que es un ácido carboxílico, ¿sí? Que es lo que habíamos puesto acá. Entonces, vamos a hacer 3 carbonos. 1, con enlace simple entre ellos. 2, 3. Bien, ácido. ¿Qué grupo funcional era el del ácido? Recuerden, era la doble unión con el oxígeno y la unión simple con un grupo hidroxilo. Bien, ¿qué pasa con el resto de los carbonos? Los tenemos que completar con hidrógeno. Entonces a este le ponemos 3 hidrógenos porque tiene un solo enlace, tiene que tener 4 para completar su octeto. Este del medio tiene 2, por lo tanto tenemos que poner 2 hidrógenos. Y este último carbono ya tiene denominados los 4 enlaces, 2 hacia el oxígeno, 1 hacia el grupo hidroxilo y otro hacia el resto de la cadena, ¿sí? Acá sería, o formamos mejor dicho, el ácido propanoico. Esto lo vamos a hacer reaccionar con el metanol. Hacemos refresques. Met, un carbono. An, enlace simple. Lo abrevio así es más fácil, ¿sí? Y ol, justamente era la terminación del alcohol que me daba a entender que esa cadena tenía justamente un grupo hidroxilo. Entonces, metanol, un carbono con enlaces simples, en este caso ¿con quién? Con el grupo hidroxilo, ¿sí? Entonces vamos a poner 3 hidrógenos, que es lo que necesita para completar su octeto. ¿Esto qué me va a dar? Más allá de la formación del éster, me va a dar justamente lo que me interesa en este caso, que es la formación de agua. ¿Cómo se forma esa molécula de agua? Se forma de la siguiente manera. Si ustedes se acuerdan, ¿sí? En la escala de importancia, el ácido era mucho más complejo e importante que el alcohol. Entonces, ¿qué va a pasar acá? El alcohol va a romper su enlace con el grupo hidroxilo. Es decir que se va a ir el grupo hidroxilo. Ese enlace va a quedar libre. Entonces, esta molécula, esta parte, ese CH3, se va a adicionar a la molécula del ácido. ¿Cómo se va a adicionar?
de la siguiente manera. El grupo hidroxilo que contiene el ácido va a romper el enlace con el átomo de hidrógeno. Este átomo de hidrógeno se va a ir junto con el grupo hidroxilo saliente del alcohol y van a formar justamente la molécula famosa de hidratación o conocida como H2O agua, ¿sí? Fíjense que acá me queda, ¿sí? A ver, ay, no dejé lugar. Bueno, lo voy a hacer acá chiquitito. Entonces, a mí me va a quedar esto. CH3, CH2, y acá me va a quedar C, doble unión con el oxígeno, unión simple con el otro oxígeno, y acá me va a quedar este enlace liberado, porque fue el hidrógeno que se fugó, ¿sí? Entonces, ¿a quién voy a adicionar acá? Voy a adicionar justamente a este CH3, ¿sí? Esto que formé acá, esperen que lo vamos a encerrar en otro color, porque es lo que va a hacer justamente lo que tengo que poner acá, que es lo que formé, el compuesto que formé, que es el éster, ¿sí? ¿Cómo vamos a llamar a ese éster? ¿Sí? Tengamos en cuenta lo siguiente, ¿sí? Que el nombre fundamental o el nombre principal va a estar dado por aquel compuesto más importante, en este caso el ácido, ¿sí? Y el alcohol va a ser el nombre secundario, como quien dice, el de menor importancia. Entonces, esto lo voy a nombrar de la siguiente manera, ¿sí? Voy a sacar de el ácido su nombre, ¿sí? Voy a evitar poner la palabra ácido, y ¿se acuerdan como veníamos viendo en cuarto y en cuarto año o en quinto año también, ¿sí? ¿Se acuerdan que la terminación ico, esta formación ico, se cambia por ato, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar el nombre de esto? Propanoato, ¿sí? Ven que cambia la terminación ico por ato. Y voy a poner el nombre de la cadena del alcohol, pero que voy a cambiar toda la terminación anol, ¿sí? O enol o inol, ¿sí? Generalmente acá dobles y triples enlaces no se tienen, por eso siempre nombro la terminación anol yo. La terminación anol la voy a cambiar por hilo. Entonces, esto me va a quedar propanoato de metilo. Ese sería el nombre de los éster, ¿sí? Propanoato de metilo. O sea, el primer nombre, el que condiciona al compuesto, que es el que termina en ato, es justamente el que proviene del ácido. Y el segundo nombre, o secundario, el que termina en hilo, es el que proviene del alcohol, ¿sí? Entonces yo ya sé que a partir de este nombre, ¿sí? Voy a poder saber o conocer, o mejor dicho, formar justamente la cadena carbonada de los ésteres, ¿sí? Comenzamos por el ácido y seguimos por el alcohol, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo ahora vamos a ponerlo así se ve bien, del anhídrido, ¿sí? El anhídrido les dije que estaba formada por dos ácidos, ¿sí? En este caso yo hice el ácido metanoico y el ácido etanoico. ¿Pueden ser iguales los ácidos? Perfectamente. Ahora van a ver en otros ejemplos que voy a hacer donde los ácidos son exactamente los mismos, ¿sí? Pero bueno, vamos a comenzar con estos que son diferentes. Ácido metanoico. Metanoico, acuérdense, quiere decir un carbono, con enlace simple, y justamente como es un ácido, tiene que tener doble ligadura con el oxígeno y una ligadura o enlace simple con el grupo hidroxilo. Entonces voy a poner un carbono, doble ligadura con el grupo
con el oxígeno, unión o enlace simple con el hidroxilo o hidróxido. Tiene 3 enlaces a su alrededor, o sea que le faltaría un hidrógeno para completar el octeto. Acá está la famosa molécula del ácido metanoico. A esto le tenemos que sumar el ácido etanoico. Et significan 2 carbonos, an enlace simple. Bueno, y oico justamente es la terminación que proviene de los ácidos, o sea, aquellas moléculas que tienen doble ligadura o doble enlace con el oxígeno, unión o ligadura simple con el grupo hidroxilo, ¿sí? Entonces, vamos a poner 2 carbonos, que entre ellos tienen que tener enlace simple, en cualquiera de los dos, donde les guste a ustedes. Yo por una cuestión de practicidad, para que ustedes lo vean, ¿sí? No les quede engorroso la imagen, lo voy a poner en el primero. Doble unión con el oxígeno, unión simple con el grupo hidroxilo, ¿sí? Este carbono ya tiene sus 4 enlaces, 2, 3, 4. A este le faltan 3, entonces completamos con hidrógeno. Bien, todo esto me va a dar la molécula del anhídrido más, obviamente, como son reacciones de hidratación, agua, ¿sí? Y ustedes ahora me dirán, uy, ¿acá de dónde saco justamente los átomos para formar a la molécula de agua? Si los dos son ácidos, los dos son iguales de importantes, ¿sí? Bueno, justamente, como ambos son iguales de importantes, ¿sí? No se tiene en cuenta, a ver, el número de carbonos como se tenía cuando hacíamos el éter, ¿sí? Sino que simplemente se encarga de, ceder el que tenga en ese momento justamente menor fuerza de atracción hacia las ligaduras, ¿sí? El del grupo hidroxilo de ambas cadenas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá es lo mismo, eso quiero decir, ¿sí? Es lo mismo si saco el grupo hidroxilo de esta molécula que de esta. Entonces, grupo hidroxilo, sacamos acá, se va, ¿sí? Se va, vamos a hacerlo en otro color, me queda el OH. De esta otra molécula del ácido, ¿qué se rompe? La unión entre el oxígeno y el hidrógeno del grupo hidroxilo. Entonces se termina yendo el hidrógeno, que formó justamente la famosa molécula que tengo acá de H2O. ¿Qué me quedó? Y bueno, fíjense lo que me quedó. Lo voy a hacer acá por una cuestión de espacio, que no me entra, ¿sí? Ustedes después, si quieren, lo ponen seguidito. Yo porque ya lo había escrito. Entonces, voy a poner lo que me queda de la primera molécula. Me quedó esto así, ¿sí? Sola. ¿Qué tengo que enlazar acá? El oxígeno de la segunda molécula. O sea que van a quedar así, ¿sí? Carbono, doble unión con el oxígeno, CH3. ¿Ven? Esta justamente es la molécula del anhídrido, ¿sí? De este compuesto. ¿Cómo se va a llamar este compuesto? Justamente se va a llamar anhídrido, ¿sí? Metanoico, se mantiene el nombre de la primera cadena. Metanoico, guión, se pone etanoico. Así de simple, anhídrido, metanoico, etanoico. Se terminó la cuestión, ¿sí? Para que tengan en cuenta, ¿sí? El grupo funcional, lo voy a poner así, grupo funcional del anhídrido es carbono, ¿sí? Doble unión con el oxígeno, unión simple con el oxígeno, carbono que mantiene la unión simple con el mismo oxígeno, doble unión con el oxígeno. Y acá justamente, bueno, viene lo que sería el resto de cadena, ¿sí? Ese sería un grupo funcional del anhídrido. ¿Cuál sería el grupo funcional del éster? El grupo funcional del éster sería, ¿sí? Bueno, carbono, doble unión con el oxígeno, unión simple con el oxígeno,
carbono. Y acá resto de cadena para ambos lados, ¿sí? Esa sería la fórmula. Y si se acuerdan del éster, era esto solito. Era carbono, unión simple con el oxígeno, unión simple con otro carbono, ¿sí? Es como que se van agregando cantidad de oxígeno. En el éter teníamos solamente un oxígeno que unía a dos cadenas. En el éster tenemos un oxígeno que une a dos cadenas, pero una de las cadenas, o sea, la primaria, la que está en primer lugar, ¿sí?, tiene doble unión con el oxígeno. Y en el anhídrido, ¿sí?, tenemos tres oxígenos, justamente dos cadenas que están unidas por un oxígeno, pero ambas cadenas a su vez tienen carbonos que poseen doble ligadura o doble enlace con el oxígeno. ¿Vieron? En el éter tenemos un oxígeno, en el éster tenemos dos oxígenos y en el anhídrido tenemos tres oxígenos, ¿sí?, por cadena, ¿sí?, para que vayan ustedes haciendo justamente una tipo conclusión. Bien, yo le puse otros ejemplos, ¿sí? Bien, si yo se le doy escrita la cadena, que es lo que voy a hacer en los ejercicios, ¿no?, más allá de que les voy a dar también el nombre. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ver a qué grupo funcional pertenece, si el de un éster o de un anhídrido, ¿sí? En este caso pertenece a un éster. Tengo dos cadenas unidas por un oxígeno y una de ellas solamente tiene doble enlace con otro oxígeno. Entonces estamos frente a un éster, ¿sí? Esto es un éster. Acuérdense, el éster tenía la primer cadena, o sea, la que está anterior a este oxígeno, es decir, de lectura desde el oxígeno hacia la izquierda, esa sería la primer cadena, y es justamente la que proviene del ácido, ¿sí? Y del oxígeno hacia la derecha tenemos a la segunda cadena, justamente, que es la que proviene del alcohol, ¿sí? Acuérdense que si estamos frente a un éster, el alcohol, ¿sí?, en vez de poner terminación, anol, ponemos terminación hilo. Y en el ácido, en vez de poner terminación ico, ponemos terminación ato, ¿sí? Entonces, primer cadena, tenemos 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos tiene prefijo prop. Perdón, chicos, tengo una alergia marca cañón. La primavera me pone así. 3 carbonos, ¿sí? Prefijo prop. Prop significa 3 carbonos. Enlaces simples, entonces le voy a poner an, ¿sí? Y la terminación O, ¿sí? Bien, ahí está, pero es un ácido. Entonces, ¿qué terminación le tengo que agregar? Ato. Entonces le voy a agregar ato. Propanoato. De segunda cadena, ¿sí? ¿Cuántos carbonos tenemos? Tenemos, ojo, tenemos 3 y 4. 4 carbonos es but, ¿sí? Butano sería esta cadena, en realidad. Pero yo tengo que cambiar la terminación ano o anol por hilo. Entonces sería butilo. Esto me quedaría propanoato de butilo. Ese sería el nombre de este éster o esta cadena carbonada que tengo acá presentada, ¿sí? Fórmula molecular. Bueno, la fórmula molecular ya la sabemos. Estos compuestos tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cómo contamos? Contamos en conjunto, ¿sí? Tenemos 3 carbonos por un lado y 4 dijimos por el otro. Entonces tenemos un total de 7 carbonos, ¿sí? Hidrógenos, ¿cuántos tenemos? Tenemos 3, 4, 5, ¿sí? 6, 7, 8. Pero acá tenemos también 2 por 3, 6. Entonces tenemos que hacer 6 más 8, ¿sí?, que me darían
obviamente 14. ¿No? ¿Estamos bien? 8, 9, sí, 14. Y oxígenos, ¿cuántos oxígenos tenemos? 1, 2. Esa sería la fórmula molecular de este propanoato de butilo. Vamos con otro ejemplo. Fíjense en acá. ¿Es éster o es anhídrido? Es anhídrido, obviamente porque tenemos 3 carbonos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Esto estamos frente a un anhídrido. Lo voy a poner acá porque ya me veo que me quedo sin espacio. Anhídrido. ¿Sí? Bien. Entonces, del oxígeno hacia la izquierda tengo al primer ácido y del oxígeno hacia la derecha tengo a lo que sería el segundo ácido. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es el nombre del primer ácido? El primer ácido es 2 carbonos, entonces es etanoico, ¿sí? Sería el ácido etanoico. El segundo ácido también tiene 2 carbonos, entonces lo llamamos etanoico. Fíjense ahora, ¿cómo nombramos a esto? A esto lo podemos llamar de 2 maneras, o nombrar, mejor dicho, de 2 maneras. Anhídrido, etanoico, etanoico. Esa sería la primera opción, que es como la que les había presentado antes, ¿sí? Anhídrido, metanoico, etanoico. Pero, ¿qué pasa acá? ¿Sí? Como los dos ácidos que la están formando son exactamente los mismos, entonces, como ya les había dicho antes, en el anhídrido, entonces a esto lo podemos llamar anhídrido dietanoico. ¿Pero por qué? Porque las cadenas de los ácidos que intervienen son exactamente iguales. Entonces, o lo podemos nombrar anhídrido etanoico etanoico o anhídrido dietanoico, ¿sí? Sepan que las dos son las formas de nombrar a estos. ¿Cuál se usa más? ¿Cuál está más en uso actualmente? Esta, la que ponemos los prefijos di, tri, vieron como veníamos viendo con las ramificaciones desde el primer trimestre. Bueno, esta sería la más usada, la actualmente usada. ¿La otra está mal? No, no está mal. Está bien también, ¿sí? Es menos común, pero también es correcta para nombrar, ¿sí? Bueno, y acá a modo de conclusión le puse lo que eran justamente todos los compuestos estos oxigenados que surgen justamente de reacciones entre alcoholes, ácidos, aldehídos, cetonas y todo lo que veníamos viendo, ¿sí? Que es el éter, el éster y el anhídrido. En el éter ustedes combinan a 2 alcoholes, ¿sí? Y acá les puse el grupo funcional. Ven que tienen 2 cadenas carbonadas unidas por un oxígeno. En el éster, ¿qué combina? Combinan un alcohol y un ácido carboxílico, ¿sí? Su grupo funcional sería justamente 2 cadenas unidas por un oxígeno, en las cuales la primera, hay un carbono que tiene doble unión con el oxígeno. Y el anhídrido justamente surge de la reacción entre 2 ácidos carboxílicos. ¿Cuál es su fórmula?